Trump insultó a México por el sur y a Canadá por el norte, se creía intocable en medio del continente, pero ahora tiene enemigos en las dos fronteras. Canadá ya tiene un plan de guerra para resistir una invasión militar de Estados Unidos. No es especulación, no es teoría, es un modelo de combate real que el Estado Mayor canadiense está ejecutando en este preciso momento con simulaciones concretas, tácticas definidas y objetivos de contención militar contra las tropas de Donald Trump. Escúchame con atención porque esto es crucial. El Global and Mail, uno de los periódicos más importantes de Canadá, acaba de publicar documentos que revelan cómo las Fuerzas Armadas canadienses han modelado una hipotética invasión militar estadounidense y la respuesta que darían. Estamos hablando de un aliado de la OTAN preparándose para combatir a otro miembro de la OTAN. Esto no había sucedido jamás en la historia moderna. Y lo más grave es que este plan no contempla solamente a Canadá. Involucra a Australia, a Reino Unido, a toda Europa. Un bloque militar completo contra el ejército estadounidense. La pregunta que deberías hacerte en este momento es muy simple. Si Canadá ya se está preparando para una guerra contra Estados Unidos, ¿qué significa eso para tu bolsillo, para tus ahorros, para el precio de todo lo que compras? Porque déjame ser absolutamente claro, cuando dos de las economías más integradas del mundo empiezan a planificar escenarios de conflicto militar, las consecuencias económicas van directamente por tu pensión y por tu cuenta de banco. Esa es la tesis central. Canadá acaba de hacer un movimiento que pone a Estados Unidos en jaque militar. La pregunta es cómo llegamos a este punto y qué significa para el futuro de Norteamérica. Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Los medios te dirán que es una disputa diplomática menor, pero se equivocan. El verdadero peligro de este enfrentamiento no es solo para los gobiernos, sino para tu factura de la luz, para el precio de la gasolina, para la inflación que viene. Y todo se basa en un solo documento que acaban de filtrar. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff y hoy vamos a analizar algo que los medios tradicionales no se atreven a decirte con esta claridad. La alianza más importante de Occidente se está fracturando desde adentro, y el responsable tiene nombre y apellido. Donald Trump está ejecutando una política exterior tan agresiva que ha obligado a sus propios aliados a tratarlo como lo que se ha convertido, en una amenaza existencial. Mucha gente en los comentarios del último video me escribió diciendo que exageraba cuando hablaba de las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados. Respeto su opinión, pero aquí está la prueba irrefutable de por qué se equivocaban. El Global and Mail publicó ayer y hoy dos reportajes extensos citando a altos funcionarios del gobierno canadiense. La nota dice textualmente que las Fuerzas Armadas canadienses han modelado una hipotética invasión militar estadounidense a Canadá y la posible respuesta del país. Robert Fife, jefe de la oficina del Globe en Ottawa, confirmó que el programa analiza cómo parar a los Estados Unidos, cómo hacer un ejercicio de contención militar. No son mis palabras, son las palabras del periódico más respetado de Canadá citando fuentes directas del gobierno. Si no me crees, espera. Mis fuentes dentro del Departamento de Defensa canadiense me entregaron información adicional que confirma este escenario. El documento más importante lo analizaremos en unos minutos, pero primero necesitas entender la base de todo esto. Pero espera, porque hay algo que no te han dicho. Este plan de defensa canadiense no es convencional. Canadá sabe perfectamente que Estados Unidos tiene una ventaja tecnológica y numérica aplastante. No son ingenuos. Por eso la estrategia que están diseñando es completamente diferente a lo que podrías imaginar. Según las fuentes citadas por el Global and Mail, en lugar de un enfrentamiento directo, Canadá planea un repliegue inicial de sus tropas seguido de una contraofensiva de insurgencia prolongada. Es decir, los soldados canadienses cederían posiciones en las primeras horas para luego disolver sus unidades en el territorio y lanzar ataques de desgaste contra objetivos estadounidenses.
El objetivo es generar el mayor número de bajas posible a los invasores mientras se activa la respuesta del bloque aliado. Fíjense qué grave es esto. Este modelo militar es similar al que utilizaron las fuerzas en Afganistán y en Irak contra las tropas estadounidenses. Canadá está estudiando exactamente qué funcionó contra el ejército más poderoso del mundo y está adaptando esas tácticas para usarlas en su propio territorio. Y mientras tanto, Australia, Reino Unido y Europa estarían movilizándose para entrar al conflicto. Imagina por un momento las consecuencias económicas de ese escenario. El comercio entre Estados Unidos y Canadá mueve más de 700.000 millones de dólares al año. Cada día cruzan la frontera productos por valor de casi 2.000 millones de dólares. Automóviles, petróleo, gas natural, aluminio, madera, alimentos. Si ese flujo se interrumpe por un conflicto militar, los precios de todo lo que consumes se dispararían de la noche a la mañana. La inflación que ya golpea a las familias estadounidenses se multiplicaría. Tu cuenta del supermercado, tu factura de gasolina, el costo de calentar tu casa en invierno, todo eso se iría por las nubes. Déjame explicarte esto con una analogía simple para que entiendas la magnitud de lo que está pasando. Imagina que tienes un vecino con el que has compartido todo durante décadas. Comparten el agua, la electricidad, se cuidan mutuamente las casas. Un día ese vecino empieza a amenazarte con quitarte todo si no le obedeces en cada decisión. Te dice que tu casa debería ser parte de su propiedad. Te amenaza con cortarte los servicios. Y cuando le dices que no estás de acuerdo, empieza a hablar de entrar a tu casa por la fuerza. Eso es exactamente lo que está haciendo Trump con Canadá. Y Canadá ha decidido que ya es momento de poner una cerradura nueva y llamar a los otros vecinos para que le ayuden a defenderse. La radicalización de la política exterior de Estados Unidos bajo Trump ya está llevando las cosas a un nivel que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. No estamos hablando de fricciones diplomáticas normales. Estamos hablando de ejercicios militares, de preparativos para un conflicto bélico real entre dos países que supuestamente son aliados. El primer ministro Mark Carney lo dejó absolutamente claro en Davos hace apenas unas horas. Dijo frente a todo el auditorio que Canadá iba a respaldar completamente la soberanía de Groenlandia y Dinamarca en el Ártico, y confirmó que está dispuesto a poner botas en el hielo para defenderlo. Cuando un líder mundial dice botas en el hielo, está hablando de soldados, de presencia militar real. Eso significa que si Estados Unidos intenta imponer su presencia en Groenlandia sin autorización, se va a encontrar con una respuesta militar coordinada de Canadá, Australia, Reino Unido y Europa. Y aquí viene lo verdaderamente importante. Trump acaba de declarar en ese mismo foro de Davos que si tuviera que tomar Europa por la fuerza, sería imparable. Dijo que ni todos los ejércitos del mundo podrían detener al de Estados Unidos. Me parece una declaración profundamente ingenua y peligrosa. No existe un solo ejército en la historia de la humanidad que haya sido más poderoso que todos los demás ejércitos juntos. Lo mismo pensaba Napoleón cuando invadió Rusia, lo mismo pensaba Hitler cuando lanzó la Operación Barbarroja, y ambos se encontraron con coaliciones que los frenaron y los destruyeron. La arrogancia militar siempre ha sido el preludio de las derrotas más humillantes de la historia. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. Canadá está invirtiendo de manera acelerada en radares de largo alcance que pueden detectar movimientos militares estadounidenses con semanas de anticipación. Está comprando submarinos de última generación capaces de operar bajo el hielo ártico. Está adquiriendo aviones de patrullaje que pueden vigilar miles de kilómetros de frontera. Y está entrenando tropas especializadas que ya están listas para desplegarse en escenarios de guerra en el Ártico. Estamos hablando de miles de millones de dólares en inversión militar que se están ejecutando en este preciso momento. Lo que esto significa es que el tema de las fricciones diplomáticas ya tiene también un componente de ruptura estratégica militar real. Ya no son solo palabras, son hechos concretos, presupuestos aprobados, soldados entrenándose para un escenario que hasta hace un año parecía imposible.
Si te quedas conmigo hasta el final, te voy a mostrar exactamente qué estados de Estados Unidos quedarían más expuestos a las consecuencias económicas de este conflicto. Es más cerca de lo que imaginas. Ahora necesitas entender el contexto completo de por qué estamos llegando a este punto. Trump está ejecutando una política exterior de ruptura total, de chantaje constante, de aislamiento autoimpuesto. Ha impuesto tarifas arbitrarias a aliados históricos, no solamente a Canadá, también lo hizo con Francia, con Alemania, con prácticamente todos los países que no se alinean con su visión del mundo. Y aquí hay algo que debes saber. Trump está promoviendo lo que él llama un bloque de la paz, una especie de alianza internacional alternativa. Pero esta alianza tiene una característica muy particular. Tienes que pagarle a Estados Unidos para entrar. Es una membresía de paz donde el precio de admisión es dinero directo a las arcas estadounidenses. Piénsalo bien. Una coalición internacional donde para tener voz y voto primero tienes que pagar una cuota a Washington. Una alianza que no tiene reglas claras, que no respeta derechos humanos, que no tiene legalidad internacional. No hay tribunales, no hay mecanismos de resolución de conflictos, no hay protecciones para los países más pequeños. Lo único que existe ahí es poder bruto y lealtad personal a Donald Trump. Si mañana Trump decide que ya no le caes bien, quedas fuera. Si decides cuestionar alguna de sus políticas, quedas fuera. Es básicamente una mafia internacional disfrazada de alianza diplomática. Ante eso, Canadá no solamente se ha negado a participar. Canadá está liderando una resistencia activa, una resistencia diplomática, económica y ahora sabemos que también militar. Lo que está haciendo el gobierno canadiense es formar acuerdos comerciales que deliberadamente excluyen a Estados Unidos. Está promoviendo un nuevo eje de democracias entre Europa, Asia y Oceanía. Un bloque que funcione sin depender del capricho de un solo hombre en la Casa Blanca. Desde el punto de vista militar, la doctrina canadiense ante una posible invasión reconoce una realidad muy clara. Estados Unidos tiene una ventaja tecnológica y numérica aplastante. El Global and Mail lo reconoce explícitamente. Canadá no es ingenuo cuando se trata de guerra. No está desplegando un ejército pensando que eso va a ser suficiente para detener una invasión directa. Está tomando previsiones mucho más sofisticadas. Ya vimos la estrategia de repliegue e insurgencia. Pero hay algo que no te han dicho todavía. Este plan también contempla la activación temporal de todo un bloque aliado. En estos modelos de predicción militar, puede ser que el ataque inicial no sea contra Canadá directamente, sino contra Groenlandia. Y en ese escenario, Canadá tendría el compromiso de salir al rescate junto con sus aliados europeos. Ese es el verdadero análisis geopolítico que ahora también se ha convertido en un análisis militar. Estados Unidos bajo Trump no solamente está socavando la arquitectura institucional global, ya está generando una inseguridad terrible en Occidente que obliga a todo el bloque occidental a prepararse para defenderse de su supuesto líder. ¿Quién lo hubiera dicho? Durante años escuchamos en Canadá sobre la amenaza rusa, sobre la amenaza china, sobre el peligro que representaban los adversarios tradicionales de Occidente. Los medios repetían constantemente que había que prepararse para enfrentar a Putin, para contener a Xi Jinping, y resulta que la amenaza real, la amenaza que está forzando a Canadá a preparar planes de guerra concretos, es estadounidense. Es el supuesto aliado, el supuesto socio, el supuesto amigo del norte. Es algo absolutamente inédito en la historia moderna de las relaciones internacionales. No existe en la historia reciente una situación en la que un aliado de la OTAN esté planificando activamente cómo defenderse militarmente y contraatacar objetivos militares de otro miembro de la OTAN que además es su vecino directo. Estamos en territorio desconocido, amigos. Las reglas que gobernaron las relaciones internacionales durante 80 años ya no aplican. En el discurso de ayer, Mark Carney mencionó específicamente a México. Dijo textualmente que si hay dos países en el mundo
que son sumamente dependientes de Estados Unidos son Canadá y México. Y no se equivocó. Esa dependencia que durante décadas pareció una fortaleza, ahora se ha convertido en una vulnerabilidad crítica. Mark Carney no es un tipo bélico, no es un militar de carrera, es banquero hasta la médula. Fue presidente de dos bancos centrales, el de Canadá y el de Inglaterra. Es probablemente una de las personas que mejor entiende cómo funciona el sistema financiero global. Es un tipo analítico que piensa con números fríos, que calcula riesgos con precisión matemática. No toma decisiones basadas en emociones o en orgullo nacional. Toma decisiones basadas en datos y en proyecciones económicas. Y precisamente por eso es tan significativo que haya tomado esta postura tan firme contra Trump. Carney ha visto los números, ha analizado las proyecciones y ha llegado a la conclusión de que la dependencia de Estados Unidos es una vulnerabilidad inaceptable para Canadá. Ha reconocido públicamente esta debilidad y está actuando en consecuencia con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo se está acabando. Ahora veamos las fortalezas y debilidades reales. Canadá tiene un ejército más poderoso que el de México en términos de equipamiento convencional, pero tanto México como Canadá coinciden en algo fundamental. No son países de guerra, son pueblos de paz. Sin embargo, por pertenecer a la OTAN, Canadá ha estado obligado a invertir el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. En honor a la verdad, ese porcentaje nunca se cumplió completamente, pero ahora eso está cambiando. Y aquí viene el dato que más le duele a Trump. El incremento en el gasto de defensa canadiense no se está invirtiendo en armas estadounidenses. Canadá va a adquirir aviones Gripen en lugar de los F-35 estadounidenses. Va a comprar armamento europeo en lugar de armamento fabricado por empresas vinculadas a la administración Trump. Cada dólar que Canadá gaste en defensa será un dólar que no llegará a las arcas de los contratistas militares estadounidenses. Mark Carney lo dijo claramente ayer. Somos excesivamente dependientes de Estados Unidos, al igual que México. Esa es una debilidad. Lo que pensábamos que era una fortaleza, cuando se convierte en amenaza, se transforma automáticamente en debilidad. Lo que está haciendo Carney es cortar la mayor cantidad de lazos posible en el menor tiempo posible con Estados Unidos para trasladarlos a otras partes del mundo. En materia comercial, Canadá se está preparando para que en el momento en que Trump quiera chantajearlos con el Tratado de Libre Comercio, la respuesta sea simple: quítalo, ya no lo necesitamos. Tenemos acuerdos con China, tenemos acuerdos con Tailandia, con Arabia Saudita, con Qatar, con la India, con Indonesia, con Vietnam. Están negociando activamente con Brasil y Argentina. Están fortaleciendo lazos con la Unión Europea, que ya tiene un tratado de libre comercio con Canadá. Incluso están explorando acuerdos con países africanos que tienen recursos naturales importantes. Es una diversificación comercial a toda velocidad. Y lo más interesante es que están haciendo acuerdos incluso con países con los que Canadá estaba bastante peleado hasta hace poco. Si había dos países con los que Canadá traía conflictos serios durante la administración de Justin Trudeau, eran la India y China. Hoy, Mark Carney ha dado un golpe de timón y ha fortalecido relaciones con ambos países, no por gusto, por necesidad. Como el mismo Carney dijo, no es el mundo como quisiéramos que fuera, es el mundo como es, como nos tocó. Esto nos lleva a las implicaciones más importantes para ti que estás viendo este análisis. Si vives en Estados Unidos, particularmente en los estados fronterizos con Canadá, las consecuencias económicas de este conflicto van a golpear directamente tu bolsillo. Y no estoy hablando de algo abstracto o lejano. Estoy hablando de tu vida diaria. Michigan, Minnesota, Nueva York, Washington, Maine, Dakota del Norte, Montana, todos estos estados dependen enormemente del comercio con Canadá. Estamos hablando de cientos de miles de empleos que están directamente vinculados a ese intercambio comercial.
fábricas de automóviles que dependen de piezas canadienses, refinerías que procesan petróleo que viene del norte, empresas de construcción que usan madera y aluminio canadiense. Si las tensiones escalan, si el comercio se interrumpe, esos empleos desaparecen de la noche a la mañana. Los precios de la energía suben porque Canadá es uno de los principales proveedores de petróleo y gas natural a Estados Unidos. Estamos hablando de más de 4 millones de barriles de petróleo cada día que cruzan esa frontera. Tu factura de calefacción en invierno podría duplicarse. Tu factura de gasolina se dispara, el costo de transportar productos aumenta, lo que significa que todo en el supermercado cuesta más. Es un efecto dominó que golpea cada aspecto de tu economía familiar. Y si vives en México, la situación también te afecta directamente. Mark Carney mencionó a México por una razón muy específica. Somos los dos países más dependientes de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. Lo que le pase a Canadá en su relación con Washington es un anticipo de lo que puede pasarle a México. Las tácticas de chantaje, las amenazas arancelarias, la presión constante para cambiar políticas internas, todo eso que Canadá está enfrentando hoy, México lo puede enfrentar mañana con la misma intensidad o peor. La diferencia fundamental es que Canadá tiene aliados militares en Europa y Oceanía. Tiene tratados de defensa mutua con países que tienen armas nucleares. México no tiene esa red de protección. México tendría que buscar sus propias alianzas si quisiera resistir una presión similar de Washington. Y eso nos lleva inevitablemente a pensar en los BRICS, en China, en Rusia, en todas esas alternativas al orden estadounidense que cada día ganan más relevancia en el escenario mundial. La desdolarización que estamos viendo a nivel global no es casualidad. Es una respuesta directa a décadas de abuso del poder económico estadounidense. Y ahora, con Trump llevando ese abuso a niveles nunca antes vistos, más países están buscando alternativas. El yuan chino, el rublo ruso, las monedas locales en acuerdos bilaterales, todo eso está creciendo porque el mundo ya no confía en que Estados Unidos sea un socio comercial confiable. Los próximos 12 meses van a ser absolutamente cruciales para el futuro de Norteamérica y del mundo entero. Estamos en un punto de inflexión histórico donde las alianzas que definieron el orden mundial durante 80 años se están reconfigurando por completo. La OTAN ya no funciona como un bloque unificado. Estados Unidos se está aislando de sus propios aliados. Y países como Canadá están buscando activamente alternativas para sobrevivir sin depender de los caprichos de Washington. Hay varios escenarios posibles que debemos considerar. El primero es que Trump retroceda en sus amenazas más agresivas y las tensiones se calmen gradualmente. Pero dado su historial de doblar la apuesta cada vez que enfrenta resistencia, esto parece poco probable. El segundo escenario es una escalada gradual donde las fricciones comerciales se conviertan primero en sanciones económicas mutuas y eventualmente en fricciones militares reales. Pequeños incidentes en la frontera, enfrentamientos navales en el Ártico, provocaciones que van subiendo de tono hasta que alguien comete un error fatal. El tercer escenario, y el más preocupante, es un conflicto abierto que arrastre a múltiples países y genere una crisis económica global comparable a la de 2008 o peor. Un escenario donde las cadenas de suministro globales se rompan, donde el comercio internacional se paralice, donde millones de personas pierdan sus empleos y sus ahorros de toda la vida. Lo que esto significa para tu pensión, para tus ahorros, para tu futuro económico, es muy simple. La incertidumbre va a seguir creciendo durante los próximos meses. Los mercados financieros van a seguir volátiles, con subidas y bajadas bruscas que pueden borrar años de ganancias en cuestión de días. Y las decisiones que tomes hoy sobre dónde tienes tu dinero, en qué moneda, en qué tipo de activos, pueden determinar si sales adelante o te quedas atrás en esta nueva era de confrontación global. La geopolítica no perdona errores. Y el plan de Trump no es una amenaza vacía. Es una realidad que ya está forzando a países enteros a prepararse para lo peor. Y aquí está lo verdaderamente importante. Tienes dos opciones. Quiero saber tu opinión.
una opinión que no encontrarás en los medios tradicionales. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios la letra A si crees que Canadá está haciendo lo correcto al prepararse militarmente y buscar nuevas alianzas lejos de Estados Unidos. O la letra B si crees que esta estrategia va a terminar perjudicando a Canadá más de lo que lo beneficia. Y dime algo más. ¿Cuál fue el minuto más importante para ti? El que te hizo decir esto es crucial. Fue el momento donde revelamos la estrategia de insurgencia que Canadá planea usar, o fue cuando explicamos cómo esto afecta directamente tu bolsillo. Pon el minuto exacto en tu comentario junto con tu letra. Si valoraste este análisis, dale like para que esta verdad pueda ser vista por más personas. Si te quedaste hasta el final, sabes que este análisis no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Suscríbete a Alerta desde USA y activa la campana para que no te pierdas la verdad que Washington no quiere que sepas. Lo que está pasando entre Canadá y Estados Unidos es solo el primer paso. En mi próximo análisis, vamos a revelar documentos filtrados que muestran cómo México está siendo presionado para tomar una decisión similar. Las amenazas de Trump hacia el sur son incluso más agresivas que las que está lanzando hacia el norte, lo que significa que esta batalla por la soberanía de Norteamérica apenas está comenzando. Suscríbete y activa la campana para ver ese análisis urgente.